desaparición forzada en México es un tema que no puede pasar desapercibido. Hay cientos de familias separadas porque uno o más integrantes de ella hoy no están en casa. Una realidad que fue tomada como estandarte de lucha por quienes vivieron esta terrible experiencia en carne propia. Así es como Rosario Ibarra de Piedra fue que comenzó con la búsqueda de su hijo, acusado de formar parte de un grupo armado allá en el año de 1977. La Casa de la Memoria Indómita busca convertirse en un símbolo de gratitud y libertad, en el que cada una de las actividades que realiza permita a los familiares de los desaparecidos superar el duelo de su ausencia y mantener la lucha por su búsqueda. Este espacio consta de varias salas. En una de ellas podemos encontrar audios y videos que nos remontan al 2 de octubre de 1968. ¿Qué fue el 2 de octubre? ¿Cuánta gente murió? Otro de los puntos que llaman y estremecen a quien visita la casa es este cuarto oscuro, en el que solo se encuentra una silla al centro, sobre ella una luz que representa a las personas que fueron interrogadas. A lo largo de las salas de exhibición permanente se puede regresar al tiempo donde una sala típica de los 60 y 70 inmortaliza las vitrinas, los sofás y las carpetas bordadas, esperando el regreso de hijos y esposos desaparecidos, cuyas fotografías decoran la estancia. Además, se cuenta la historia de los desaparecidos políticos de los últimos 40 años, como un reconocimiento a lo que fueron e hicieron por la libertad. La invitación es para que la gente que quiera conocer la historia de la desaparición forzada en este país, pues es un lugar adecuado. Tenemos 43 años en esta lucha. Las desapariciones actuales no son obras así nomás de que a alguien se le ocurrió o es producto de la guerra contra el narco, ¿no? Las desapariciones, para entender realmente las desapariciones actuales, hay que remitirse a las luchas anteriores, ¿verdad? Dentro de esta incesante lucha por encontrar a los desaparecidos, sobresale una frase de Salvador Allende: mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre. Y sí, mucho más temprano que tarde, en donde quiera que tengan a nuestros desaparecidos, los encontraremos. Nadie debe desaparecer. Y de ser así, todos merecen ser buscados y encontrados. Con esa premisa, este espacio seguirá brindando apoyo para quienes buscan una madre, un padre, hermanos o amigos. La Casa de la Memoria Indómita es un lugar que debe ser visto ya como un referente en la vida de la Ciudad de México. Si no queremos